4. A ver. Ah, ya, hay muchos problemas por aquí. Correcto. Bien. Ya sabes que hay que hacer 4 pasos. Primero, tu pulso tiene que tener discontinuidades. No importa si sea una. Tiene que suprimirse con esta fórmula y con estos criterios de signo más o signo menos, de acuerdo a cómo es y todo aquello, ¿no? El pivote, todo eso. Se deriva y se despeja y se llega hasta esta etapa. Se halla la serie de Fourier de la f', pero solamente con los coeficientes alfa sub n y beta sub n, ya que las letras griegas están reservadas para la f' y las latinas a sub n y b sub n para la función original. Recuerde que la alfa sub 0 se menciona, pero no se calcula. Los coeficientes alfa y beta se calculan como es usual y son coeficientes de la derivada. Cuando se encuentran los coeficientes alfa y beta, se va a usar esta fórmula de comparación que relaciona a los alfa, beta y los b y a, sub n respectivamente. Resolviendo de este pequeño sistema a sub n y b sub n, la serie está terminada. El coeficiente alfa sub 0 se encuentra en la forma usual, que significa integrando nomás. Bien, entonces ya hemos visto esto la última vez, hemos suprimido discontinuidades, hemos encontrado la g', entendiendo que la g' es igual a la f', porque son funciones una obtenida de la otra por movimientos verticales, entonces sus derivadas coinciden, y cuando yo hallo la f', grafico la derivada, la g', que es aquí en azul, y las señales. Siempre voy a enfrentarme al caso en que cuando yo integre, en ningún extremo de integración debe haber una señal, en este caso lo hay, ¿no? En -1 y en 1. Moviendo el intervalo de integración, logro un nuevo intervalo solo para las señales en las cuales las señales tengan origen en un punto interior y nunca en la frontera. Después de ese movimiento, logro integrar o resolver ese integral asociado a la función delta, que es muy simple. Se encuentran los dos coeficientes alfa y beta, se comparan, se despeja a sub n y b sub n respectivamente, se encuentra a sub 0 por simple integración y la serie se termina. Nada más. Y aquí estaba el gráfico, ¿no? Este gráfico debe ser una foto, sí es. Otro ejemplito, este. Ahora sí. Este ya tiene dos discontinuidades de salto. Entonces, la orden dice, no es este tampoco, no podría, este de aquí, ¿dónde estoy? ¿Cómo puede ser posible que él quiere entrar? No entrará. Ya. Entonces, sigo con esto. Bien, esta es la función, ¿no? Es un pulso. Hay discontinuidades. Siempre voy a estudiar mi función de izquierda a derecha. Aquí voy a ver otra vez mi función, la misma que está aquí. Es la misma que esta, pero aquí ya estoy poniendo mucho énfasis y detalle en las discontinuidades. Cuando me voy a mover por la función desde la izquierda a la derecha, voy a tener que experimentar un ascenso. Y este ascenso lo voy a representar con una flecha verde. Como esta es una función periódica de periodo 2, cada 2 va a suceder el ascenso de color verde. Miren ustedes, 1, 2, ascenso. 1, 2, ascenso. 1, 2, ascenso, ascenso, ascenso. Entonces, al hacer eso, estoy dibujando con color, voy a decir, los ascensos. Y a ese ascenso le voy a asignar una sumatoria. Ya, hasta ahí estaría terminado el ascenso. Voy por la función, continúo, pero ahora ya tengo que descender. Hay un descenso. Como la función es periódica con periodo 2, cada 2 ha de haber un descenso. 1, 2, descenso. 1, 2, descenso, descenso y descenso. Y me fijo que no hay ya más ningún ascenso y descenso que yo no haya marcado. Aquí ya marqué con las flechas verdes los ascensos y con las lila los descensos. Y me fijo que no hay más. Así he suprimido entonces las discontinuidades de ascenso y de descenso.
En la fórmula que sigue, G es igual a F, estoy poniendo menos 4 porque ya el algoritmo me ha dicho que cuando sea un ascenso voy a usar el signo menos. Por eso viene el menos. Y el 4 porque es la longitud del salto, ¿no? Cuando estamos desde este punto hasta este otro, voy a tener que ir 1, 2, 3, 4. 4. Y así es como evito las discontinuidades en verde. Mu t menos, el pivote. ¿Qué es el pivote? El pivote es un punto donde ocurre la discontinuidad verde, el más cercano al origen. En este caso hay dos puntos, en 1 y en menos 1. Uno de los dos voy a usar. Y como los dos son igualmente cercanos al origen, entonces tomaré tomaré el positivo. Listo. Cuando es un descenso, ya sabes que voy a poner el signo más por ser descenso. Y mides cuánto has bajado. 2. 2. Suma mute menos. ¿Dónde ocurren los descensos? El más cercano al origen, justo se da en el origen. Por eso el origen lo tomo como pivote. Ya. Entonces, hasta ahí ya he suprimido la discontinuidad. Las dos discontinuidades. Por eso ha habido dos sumatorias. Y como les digo, y les dije la última vez, lo primero que veo en un ejercicio de este tipo es si pone el número de sumatorias adecuadas al ejercicio. Si faltaría una sumatoria o hubiese puesto una otra extra, el ejercicio ya empezó mal y ahí termina. No veo más. Porque ya todo lo demás está perdido. No debe hacerse. Es muy importante saber que por cada discontinuidad hay una sumatoria. Ahora voy a derivar. Y otra vez he hecho tanto hincapié, he derivado todos los términos y he despejado la f' en lo sucesivo. Desde esta fórmula directamente me voy a venir a esta otra. Esta ya no la voy a poner. Pero si alguien lo quiere ver el detalle, ahí está. Bien, esta es mi f'. A esta función, este pulso, le voy a asociar serie de Fourier. Para que yo le asocie serie de Fourier a esto que está marcado en negro, primero he de dibujar esto, he de graficar. ¿Por qué el gráfico es importante? Porque del gráfico voy a ver si las señales caen en los extremos de integración y voy a tener que mover el intervalo o no. No, va a depender de eso. Empecemos entonces. Necesito G'. Ya sabes que la G' es igual que es la F', pero primero has de tener la F. Pero no hemos tenido F, porque cuando nos han dado el ejercicio nos han dado el gráfico. Entonces yo voy a tener que hallar este gráfico, la ecuación de este gráfico, de este pulso, de menos 1 a 1. Encuentro la ecuación de este segmento y porque esta es la constante 2 y eso es fácil. Aquí está entonces la f original. Le derivo. Aquí está la derivada que es súper simple y esta derivada le llamo g, nada más. Y ahora voy a dibujar aquí entonces g. O sea, voy a dibujar menos 2 y 0. Bueno, el 0 no lo voy a ni poner, pero sí voy a poner el menos 2. Ahí está el menos 2, entonces estoy dibujando ahorita de menos 1 a 0. Luego sería el 0 que está en el eje, menos 2, 0, menos 2, 0, y así sucesivamente. Bien, entonces la función g' es súper sencillita, solamente es menos 2, el 0 no se integra, porque la integral del 0 es 0. ¿Cómo se dibujan las señales? Bueno, las señales son muy fáciles. En primer lugar, las señales ahora son 2. Me voy a dibujar la primera señal. Creo que aquí habría escrito algo para esto, ¿no? A ver, déjame ver. No, no se ha hecho nada más. Bueno, entonces, vamos a echar mano de las señales. A ver, son estas. Este llamado tren de impulsos se dibuja hacia arriba porque está multiplicado por una constante positiva. Y todo tren tiene por imagen siempre una señal que se representa con más infinito y se dibuja hacia arriba. Si una señal que está hacia arriba se le multiplica por un número positivo, sigue manteniendo su señal hacia arriba. 1. 2. Hago que n sea 0 para encontrar el término central de esta suma. Cuando n sea 0, me quedaría más 4 delta t menos 1, porque esto se anula. Entonces yo tendría que dibujar la señal, reitero, más 4 delta t menos 1.
Su origen es en 1 y es apuntando arriba. Entonces vengo aquí, aquí está el 1, aquí está el 1, dibujo la señal hacia arriba. Su ecuación es, como ya he verbalizado, 4 delta t menos 1. Como esta es una función periódica con periodo 2, dibujaré esta señal en celeste cada 2 unidades. 1, 2, la flechita. 1, 2, hacia arriba. A la izquierda también. 1, 2, hacia arriba. 1, 2 y 1, 2. Listo. Con las señales en celeste ya he dibujado esto. ¿Cómo dibuja la otra? Esta ahora. ¿Cómo se dibuja eso? Muy simple. Hago n igual a 0. Y lo que me quedaría sería menos 2. Delta t menos 0, porque esto se hace 0 con este otro 0, 0. Entonces, menos 2 delta t menos 0. Ese menos 0 significa que la señal se origina en 0 y apunta hacia abajo porque está multiplicado por un menos. Cuando esté multiplicado por un más, es hacia arriba. Cuando multiplique por menos, es hacia abajo. Y se origina en 0, insisto. Voy al 0. Aquí está el 0, donde está mi cursor. Dibujo una flechita hacia abajo y su fórmula sería menos 2 delta t menos 0. Después de haber dibujado esta, que es la señal central del tren, cada 2 unidades, porque el pulso es periódico con periodo 2, dibujaré unas de la forma. 1, 2 hacia abajo. 1, 2 abajo. 1, 2 abajo. Y a la izquierda también. 1, 2, o sea, un periodo, ya está. Entonces, en este gráfico, todos y todas están viendo la función en lila que corresponde a la G' y las dos flechitas, la hacia arriba y hacia abajo, que corresponde al tren de impulsos. Entonces, voy a integrar esto. Y para integrar esto, eh, eh, voy a integrar en primer lugar la G, que no cuesta nada. Aquí voy. La A sub n entonces sería 2 sobre integral de menos de medios a t medios. Y en nuestro caso, como el periodo es 2, integral de menos 1 a 1. Pero voy a integrar la f'. Pero recuerda que la f' está constituida por la señal en lila perdón, la función en lila y las señales. Entonces las dos tienes que integrar. Aquí lo voy haciendo así. A sub n entonces sería, como estoy integrando la señal en lila, voy a integrar de menos 1 a 0 a 1. Cuando vaya de menos 1 a 0, integro menos 2. Ahí está. Y cuando vaya de 0 a 1, integraré la función 0. Ya no debí haber puesto eso porque esto es 0. Pero lo ha hecho tal vez para que uno vea el detalle con tanto cuidado y que en el futuro ustedes no lo hagan porque esto es 0. Pero yo lo hago para que vean. Sigo. Ya he terminado de integrar la función en línea. Ahora voy a integrar las señales. Pero otra vez, como antes, tengo la mala suerte de que en menos 1 hay señal, en 1 también, y es un desastre. No puedo integrar así como me aparece esto. No puedo integrar de menos 1 a 1. ¿Qué haré? Tendré que mover el intervalo de integración de menos 1 a 1 un poquito a la derecha. ¿Qué es un poquito? Una unidad no me conviene, porque si muevo esto una unidad, iría desde 0 a 1. No, desde 0 a 2, perdón. Y en 0 otra vez me encuentro con una señal y en 2 otra vez una señal. No te conviene mover una unidad. Moveré un medio, claro, como está aquí en este gráfico. El intervalo de integración que iba de menos 1 a 1, le muevo un medio a la derecha y lo dejo en menos un medio, 3 medios. Con este simple movimiento, en menos un medio, vean ustedes, no hay señal. En 3 medios tampoco, entonces estoy contento. Entonces, la parte que integra señales se va a cambiar, como ustedes pueden ver, a el nuevo intervalo de integración, menos un medio, 3 medios. Ahora, en ese nuevo intervalo, menos un medio, 3 medios, tengo que hacer lectura de las señales que existan. A ver, veamos el gráfico. Desde menos un medio a 3 medios veo dos señales. Esta
que tiene nombre y apellido y se llama menos 2 delta t menos 0, y esta otra que es más 4 delta t menos 1. Las dos voy a integrar. Ahí están las dos. Todo por cos n pi t diferencial de t. Bueno, estas cuentas tengo que realizar entonces. Y lo hacemos así. La integral del coseno es pues 1 sobre a seno, aquí está, desde menos 1 a 0. Esto es lo más difícil que vamos. Esto es 0, ni lo voy a considerar. Pero aquí lo que voy a hacer es ahora el coseno multiplicar a la primera señal, a la segunda señal y tener integrales. Como en ambos casos me he asegurado de que no haya señal en los extremos, o lo que es lo mismo, me aseguré de que el origen de la primera señal y la segunda señal sean puntos interiores al nuevo intervalo de integración, integrar esto significa reemplazar en la función continua el origen de la señal. Y no olvidarse de que si hay una constante, la constante se mantiene. El origen de la señal se debe reemplazar en la función. Y aquí lo hacemos así. A ver, menos 2, menos 2. La función continua se copia. En la variable se pone el origen de la señal. Más 4, más 4. Se copia la función. Se copia. Pero la variable se cambia por el origen de la señal. Y lo que sale se anota, ¿no? Reemplazo 0, me da 0. Reemplazo el 1, todo 0. Ah, qué bonito. Entonces solamente hay que tener menos 2 coseno de 0, que es 1, y 4 coseno n pi, que es menos 1 a la n. O sea, es tito. Entonces, fíjate, el alfa me es cortísimo. Es todo. A ver, analicen cómo se ha hecho. Lo más latoso, voy a decir, es mover el intervalo de integración para la señal, y lo mueves lo necesario, de manera que en el nuevo intervalo tienes que asegurarte que no haya señal en los extremos. Casi siempre yo muevo con un medio. Algo puedo mover una unidad, pero depende del gráfico. Por eso el gráfico tiene que estar bien hecho. No quiero un gráfico perfecto, un gráfico que sea súper exquisito. No, 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 un gráfico suficiente, nada más que eso. Ingeniero, disculpe una consulta. Diga, ya, El intervalo nosotros lo diga, diga. decidimos, ¿no? De tal manera de que las señales no estén en los extremos, ¿no? Podemos decir, ya sea, por ejemplo, usted lo puso desde menos un medio hasta tres medios. Podemos variar eso, ¿no? Podemos. Y siempre, obviamente hay que siempre simplificarse la cosa. Esa es libre elección de ustedes. Están en un intervalo dado, le suman un A. ¿Cuánto vale A? Para mí ha sido un medio. Entonces he movido un medio a la derecha. En otros casos, a le voy a dar el valor de 1. Habré movido una unidad a la derecha. Pero depende de cada uno de ustedes. Pero lo de bueno es que el coeficiente alfa es el mismo. Puede haber un poquito de trigonometría, pero al final de cuentas es único. No importa cómo lo hagamos. Beta, igualito, 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 absolutamente. Notas, recuerde que bueno, esto es el justificativo de por qué mueves el intervalo y sale lo mismo, no pasa nada. Beta, como es igualito, igualito, miren, absolutamente igual, solo en lugar de coseno, coseno, seno, y ahí estoy calculando beta. Integro nomás, las evaluaciones son las mismas, pero ahora aquí es donde esto se anula y solamente queda este otro, ya tengo beta. Reemplazo en las fórmulas de comparación con el correspondiente omega sub 0, el correspondiente alfa sub n, beta sub n, y llegas a esto. Despejas beta, aquí está. Despejas a sub n, aquí está. Cortito, literalmente fácil. No he tardado mucho. Claro que yo escribo tanto poniendo este cero innecesariamente, a ver, pero es para que sea didáctico, no para que se note, no haya dudas. Si ustedes lo hacen más rápido, mejor. Cero, no integras nomás. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué las Dime integrales de pues. arriba? O sea, ¿me puede hacer recuerdo por qué las integrales de arriba que hacíamos menos un medio a tres medios? ¿Por qué salía sen y coseno más? A ver, estamos integrando y el coeficiente alfa es estándar. El coeficiente alfa según el algoritmo es este.
tanto alfa como beta van a integrarse desde menos t medios a t medios. No hay ningún problema con la función g'. El problema sucede con la función, con las señales. Y para el buen uso de las señales, por el teorema 3, lo que siempre vamos a cuidar es que cuando esté... ¿Dónde me habré ido? A ver, ¿dónde está el ejercicio? Ay, no, auxilio, ¿dónde estoy? Pues, a ver, a ver, a ver. Ay, este lo hicimos... No, me he perdido en mis propias cuentas. Es que aquí hay que borrar una parte de aquí. Ah, sí, aquí estoy. Bueno, esta es mi función. Hemos suprimido discontinuidades, hemos derivado, hemos dibujado y aquí está. Y al dibujar me percato de que como esta es una función periódica de periodo 2, voy a integrar fatalmente de menos 1 a 1. Y no le tengo ningún temor a la función g', a la g nomás, g', correcto. A la función alila. Esa la integro como salga, como me venga. Pero cuando integro las señales, en menos 1 no puede haber señal, y aquí la hay, en 1 también. Entonces, el intervalo de integración menos 1, 1 no me va a servir para evaluar. ¿Qué voy a hacer? Desplazar a la derecha un poquito. A la izquierda también, pero mi costumbre es llevarlo a la derecha. Y un medio va a bastar. Si quieres un tercio también serviría. Pero lo importante es que el nuevo intervalo de integración, en ninguno de los extremos de integración haya señal. Y por eso es que cuando muevo de esta forma, la señal solamente se va a integrar de esa manera. Porque da lo mismo. Porque aquí hay una... Cuando tú tienes que integrar esto de esta manera y se te dificulte, puedes mover el intervalo de integración y el resultado será igual. Si tú integras de menos t medios a t medios o integras de menos t medios más a t medios más a, es lo mismo, gracias a la periodicidad de la función. Y estas son funciones periódicas. Entonces, cuando yo estaba integrando de menos 1 a 1 y no quiero integrar de menos 1 a 1, prefiero integrar de menos 1 medio a 3 medios, me va a dar lo mismo que si iba a integrarse de menos 1 a 1. Solamente que aquí le estaría aplicando el teorema, la propiedad 3 de la función delta de una mejor forma, nada más. O sea, es adecuar para que todo me salga más fácil. Y luego, esto se integra, no, esto ya no voy a enseñar, ya enseñé tanto, esto es 0, ni lo voy a copiar, aquí ya no aparece. Y aquí el coseno se distribuye, es el toma distribuido por delta, coseno por delta, y hay dos integrales, una y dos. Y luego aquí entra el teorema. Si eso es lo que has preguntado, él decía así. A ver, vamos a ir a ver el teorema, porque esto sí que es súper importante. Aquí está. Este es el teorema. Dice, cuando tienes una integral finita, en mi caso concreto de menos t medios a t medios, y tienes la función delta, que tiene su origen en t sub 0, y tienes una función continua, que va a ser el coseno y el seno, dependiendo del caso, es en el fondo la función continua en el punto, en el origen de la señal. Así nomás. Siempre y cuando te asegures que el origen de la señal esté entre A y B, esté entre los límites de integración. No dice que sea igual a A ni que sea igual a B, entre A y B. Si cumples con eso de que la señal, el origen de la señal esté entre A y B, así vas a proceder. Y eso es lo que yo siempre hago. Trato de que la señal esté siempre entre los límites de integración. Es así como funciona el teorema 3, el que hemos demostrado, ¿no? Entonces esto lo voy a aplicar ahora en nuestro caso. Aquí. Yo estaba integrando, perdón, menos 1 a 1 y me he percatado que hay dos señales y es un desastre. Muevo un poquito, porque si muevo un poquito o más de un poquito, el resultado va a ser lo mismo, porque este teorema me capacita y me autoriza de que esta cuenta va a salir exactamente igual que si utilizaría este otro nuevo intervalo de integración, o este otro, si fuese el caso. Pero en este no es el caso, porque si yo muevo de menos 1 a 1 a 0 a 2,
En 0 hay señal, en 2 hay señal, no ganas nada. Pero si mueves de esta forma, tendrías que tener un resultado mucho más claro que si integrarías de -1 a 1. Y prefiero por eso mover necesario para que yo tenga señales solo dentro y nunca en los extremos de integración. Y este sería un nuevo intervalo de integración en el cual yo obtendría lo mismo. Y eso hago. Muevo de esta forma, se mantienen estos dos. Y por el teorema que has visto, en la función continua, reemplazo de la señal. Porque eso decía el teorema que ahorita he pasado. En la función continua, reemplazo el origen de la señal en t. Si hay constantes antes, se respetan las constantes, no pueden omitirse, se las mantiene. Y luego es el álgebra que sigue. Eso ya es álgebra nomás. Nada más, eso mismo ha pasado para la función beta, el mismo proceso ha sido. Si se ha anulado, pues es porque todo el mundo sabe que el seno de 0 es 0 y el seno de npi también es 0. Pero ya eso ya es álgebra, eso ya es trigonometría. Se compara, se sacan los coeficientes, se tiene la sub 0, integrando más y se da la serie. Cuando la serie se la dibuja, esto no sé si es un gráfico, es una foto, es una foto. Lo que aquí sale es justo lo que teníamos al principio, ¿no? Este era nuestro gráfico en AutoCAD. Y la serie de Fourier, mira, nos los ha dado otra vez, tal como debería de ser. Señal de que el hecho está bien validado, porque de la nada estoy obteniendo literalmente una buena serie. Entonces, todo lo que he hecho antes está bien. Una serie de una manera un poco más simple, porque mis integrales realmente han sido simples. La integral más difícil ha sido integrar el seno, porque estas dos integrales son evaluaciones, son reemplazos. Entonces, es muy fácil encontrar un coeficiente, muy económico. Bien, otro ejemplo para que otra vez vuelva a insistir sobre esto y ustedes vuelvan a comprender el alcance y el poder de este método que es tan bueno. Previo, dice aquí que he hecho un repasito para que se consolide todo lo que ya he enseñado aquí. Lo voy a volver a decir en otra forma. A ver, primer puntito ya puesto esa vez. Tren de impulsos. ¿Qué es un tren de impulsos? Una suma de este tipo, que va a ir con un coeficiente positivo o negativo, va a depender del caso. Siempre es delta t menos t sub 0 más n veces el periodo, y t sub 0 es el llamado pivote. Aquí lo he puesto ya de manifiesto. T sub 0 es el pivote. Las señales se dibujan hacia arriba si se tiene signo más. Eso ya lo he verbalizado hace un momento. Y hacia abajo si es menos. Se empieza por dibujar la señal correspondiente a n igual a 0. Entonces, en esta fórmula, tú pones n igual a 0 y sacas un sumando. ¿Cuál sería ese sumando? Más menos delta t menos t sub 0, porque el n se ha hecho 0. Y esta señal dibujarías. Si es más, hacia arriba. Si es menos, hacia abajo. Ya te lo he dicho. Y dibujas la señal y todas las otras señales se dibujan a distancia de un periodo y nada más. Esa es la manera de dibujar un tren. Ejemplito. Este tren. ¿Qué voy a hacer? Pues empezamos dibujando, hallando el correspondiente sumando para n igual a 0. Y me quedaría 3 de delta t menos. Ahí está. Esto, como tiene un coeficiente más 3, que no se pone el más, se sobreentiende que está ahí, se dibuja hacia arriba. Y el 2 me dice dónde va a originarse la señal. Aquí es el 2, donde está el cursor, se dibuja la señal hacia arriba. Y como esta es un pulso periódico con periodo 4, ¿y de dónde sacas el periodo? Pues aquí está, ¿no? 4 por n. El 4 es periódica con 4. Entonces, cada 4 dibujas unas flechas hacia arriba de este tipo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así se dibujan los trenes. Si alguien te da este tren, su gráfico es súper fácil. Ejemplo, otro ejemplo un poco más tedioso. Tengo tres señales. Es un tren con 3 señales. ¿Cómo vamos a dibujar? Pues muy fácil, fíjate. Parece muy difícil, es elemental. Mira cómo se hace. Dibujamos el tren de impulsos empezando por el correspondiente para n0. Hago n igual a 0 en los 3 trenes. A ver, en el primero, cuando esto lo anules, n se haga 0, vas a escribir 4 delta t menos 1.
Aquí está. ¿Qué significa esto? Que es un tren que se dibuja hacia arriba por el +4 y se origina en el -1. Aquí está el -1 donde está mi cursor, y se dibuja hacia arriba, le pongo el color rojo porque yo así lo he querido, y su ecuación es 4 delta t menos -1. Todos los trenes están a un periodo que es 4, ¿no? 4 veces 4n cada 4. 1, 2, 3, 4 la flecha roja. 1, 2, 3, 4 la flecha roja. La flecha roja. Y ahí habría dibujado el primer tren, abajo del segundo tren. Para el segundo, igualmente, n igual a algo 0. De esta gran suma saco un sumando, que sería más 3 delta t menos 1. Que otra vez me dice, es un tren que se dibuja hacia arriba y se origina en 1. Y para que este que se dibuja hacia arriba no se confunda con el rojo, voy a utilizar color porque puedo. Si tú no tienes colores, dibujas una señal más larga y una más cortita, pero igual las diferencias. Esta se origina en 1, aquí está en 1, y le hago un poco más chiquita y le pongo el color azul. Su ecuación es 3 delta t menos 1. Esta señal también se dibuja cada periodo, se repite cada periodo. Cada 4 unidades voy poniendo a la derecha y también a la izquierda. Entonces, con eso ya terminé de dibujar el segundo tren. Voy por el tercer tren, este que está acá. Otra vez hago n igual a 0 y de esta suma extraigo el sumando menos 5 delta t menos 2. Y el menos 5 me dice, dibujas ahora hacia abajo. Y el origen de la señal es 2. Entonces, aquí está el 2, donde está mi cursor. Una flechita hacia abajo. No me importa la flecha si es más larga, más pequeña, es lo de menos. Lo importante es que venga y se distinga de las otras. Aquí con colores, tengo la suerte de poner colores. Reitero, si no tuviese colores, lo hago una señal un poquito más chiquita, más larga, pero tienen que distinguirse, ¿no? Y otra vez cada 4 se repite. Y esto que ven aquí se llama tren de impulsos. Ahí he dibujado las tres componentes del tren. Dibujar un tren no es nada difícil. Segundo punto. Recuerde, y esto ya lo he dicho, pero ahora lo voy a recordar, que cuando yo tenía una función así, con discontinuidades, cuando las recorremos de izquierda a derecha, visualizamos si es un descenso, si es un ascenso, etcétera, etcétera, y vemos dónde ocurren los descensos, ascensos y cuánto valen ellos. Con esto, así definimos la función g que evita discontinuidades. En el fondo, ¿qué es? Es una suma de mus. Tienen coeficientes, pero es una suma de mus. Por eso es que cuando suprimimos discontinuidades, como nuestra función periódica tiene infinitas discontinuidades, no pongo una suma finita, pongo una sumatoria, que es lo mismo que lo que está aquí ahorita pintado en negro. Cada sumatoria tiene su propio coeficiente, si es positiva y es negativa, etc. Y entonces, teniendo esta función, ahora esta ya no tiene discontinuidades. Y lo más importante de este pequeño repaso que está aquí es que la derivada de g' es f'. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ellas son paralelas. La g sale de la f con movimientos verticales, entonces sus derivadas coinciden. Y este es el punto que se utiliza para dibujar la f', porque he hecho mano de la g'. ¿Qué es la g'? Es la f'. Ahora, el tercer punto de este pequeño repasito. Ahí está el teorema de cómo se utiliza la integral finita con la función delta. Ahí ¿cómo lo estás viendo? La función continua g de t se tiene que evaluar en el origen de la señal. Siempre y cuando te asegures de que el origen de la señal sea un punto interior al intervalo AB. Tienes que asegurarte de eso. Si no se dice, a ver, ¿qué hemos puesto aquí? Para el buen uso de este resultado, el origen de la señal T sub ha de estar entre A y B. Si no fuese así, es decir, el origen de la señal T sub 0 está en la frontera del intervalo, o sea, T sub 0 coincide con A o con B, debemos mover el intervalo. ¿Cuánto hay que mover? Lo necesario. No hay una regla para decir, tienes que mover 1, o 1/2, o 1/3. Ejemplito. Tengo esta evaluación. Entonces me fijo y digo, a ver, en primer lugar,
¿Cuál tiene la señal? 1. Este número 1 está entre menos 2 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces no hay nada que mover. Entonces, como el 1, el origen de la señal, está entre menos 2 y entre 2 no coincide con menos 2, no coincide con 2, está entre ellos dos, el cálculo de esta integral simplemente es tomar la función continua y evaluarla en el origen de la señal, en 1. O sea, cos en epimedios, al grano, nada más. Y es correcto como escrito aquí, porque el origen de la señal 1 está entre menos 2 y 2. No está en la frontera. Entonces, por eso está bien hecho este cálculo. Del mismo modo, esto es correcto, dice, escribí el anterior semestre, no sé cuándo lo haya hecho. ¿Por qué esto es correcto? Porque el origen de la señal ahora es menos 1. Y menos 1 sigue estando entre menos 2 y 2. Entonces, solo hay que copiar la función, evaluarle menos 1, y ya está. Recuerda que si tú evalúas el coseno en un valor negativo, es lo mismo que si evaluases en el valor positivo, porque el coseno es par y eso ya se sabe. Entonces, ya está, otra vez se evaluó bien. La tercera cuenta, lo mismo, está bien hecho. ¿Por qué? Porque el origen de la señal 0 está entre menos 2 y 2. Solo hay que desplazar 0 en la función, en la variable de la función continua, y el es 1. Entonces, fíjate que te sale al cachito con un elemental reemplazo. Y aquí otra vez esto está bien hecho, porque el origen de la señal 1 medio está entre menos 2 y 2. Entonces, tienes que reemplazar y esto está bien calculado. Así es como tienes que evaluar. Pero te tienes que asegurar que el origen de la señal esté entre los extremos de integración. Si no fuese así, hay que mover. ¿Cuánto mueves? No hay regla, pero tienes que mover. A ver, veamos. No, ahora sí. ¿Cómo movemos el intervalo? En el caso de que el origen de la señal coincida con algún extremo de integración, preguntamos. No hay reglas, reitero, hay que ver cómo. Primero hay que ver un gráfico o algo así. A ver, veamos, aquí tenemos un ejemplo con los cuales estoy absolutamente seguro de que todos y todas van a irse conociendo esto, entendiéndolo muy bien. Tengo esta integral, por ejemplo. Me fijo bien en las señales 2, y 2 es justo 2 aquí, pues está chocando literalmente con el origen, con los extremos de integración. Como el origen de la señal se da en 2 y este punto es el extremo derecho del intervalo de integración, vamos a mover el intervalo de acuerdo al siguiente teorema. Este teorema me dice, esta cuenta o esta cuenta da lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? De que el intervalo se ha movido. Y al moverse, la ventaja es de que el origen de la señal ya deja de ser un extremo. Ya lo mueves. ¿Pero cómo mueves? Veamos, pues, veamos, vamos a ver. Supongamos que el gráfico del tren fuese como este sea el gráfico. Es una función periódica con periodo 4. La señal es delta t-2, como está aquí. Es la señal. Y bueno, yo estoy integrando esto. Me han pedido que haya esta cuenta, pero en 2 hay señal, y en menos 2 también. No puedo porque aquí choca. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover un poquito. Como el intervalo iba de menos 2 a 2, a menos 2 le voy a sumar un A y a 2 también. Entonces el intervalo original, fíjate cómo lo he movido un poquito a la derecha. ¿Cuánto es ese poquito? Lo que tú consideres, con tal de que el nuevo intervalo, no haya señal en este intervalo extremo izquierdo y en el derecho. Por eso es que esta cuenta es exactamente igual que esta cuenta, por el teorema que he mencionado. Por ejemplo, dice él, ¿no? Si tomo A igual a 1, porque aquí no te dice cuánto es A, pero si fuese 1, si muevo este intervalo 1 unidad, de menos 1 a 3, perfecto, porque en menos 1 y en 3 no hay señal, estarías haciendo bien. Entre menos 1 y 3, estaría muy bien, ya que el origen de la señal 2 ahora sí está entre menos 1 y 3, y solamente había que agarrar la función continua y evaluarla en 2. Cuando aquí pones el 2, 2 con 2, seno en epicero, ya está. Está bien hecho el cálculo. Perdón, pero eso es porque yo he movido una unidad. Y si hubiese movido un medio, bueno,
daría lo mismo, ¿no? Así quedaría. Y el 2, el origen de la señal, continuaría estando entre menos 3 medios y 5 medios, y harías lo mismo. Tomas la función, la evalúas en el origen de la señal, te continúa dando 0. Entonces, ves, no hay una regla única para decir cuánto has de mover. Lo que sí te voy a decir es que debes de mover lo necesario, lo más pequeño posible. Tampoco me vas a decir voy a mover con A igual a 3. No puedes, 3 muy a la derecha y más largo el cálculo. Prefiero mover lo necesario de manera que se garantice que el origen de la señal no esté en ninguno de los dos extremos de integración, ni en el izquierdo ni en el derecho. Bien, después de estos repasos que creo que son muy importantes, ahora ya creo que voy a volver a resolver, voy a volver a aplicar porque ya les he enseñado con estos repasos cómo se dibujan las señales, cómo tienes que mover, si es necesario mover, cuándo mover, y después todo sale nomás. Bien, tenemos este pulsito, -1 de -2 a 0 y t de 0 a 2. El gráfico está en AutoCAD, ahí lo están viendo, es esa función interesante y quiero evitar estas discontinuidades. Bueno, pues entonces vamos a ir de izquierda a derecha estudiando la función. Aquí está la función. Y aquí estoy viendo sus discontinuidades. Ya sabes, para evitar discontinuidades escribes G igual F, hasta ahí es segurísimo, y vas yendo por la función, como yo lo voy a hacer ahora, así, y aquí estoy observando un ascenso. Cuando es ascenso, pones menos. ¿Cuánto has subido? Del gráfico ves que es una unidad, entonces por eso pones 1. Luego pones sumatoria mu t menos. El pivote. A ver, este era un pulso del periodo 4. Entonces, como es periodo 4, este saltito se va a repetir cada 4. O sea, 1, 2, 3, 4 en el origen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí lo he dibujado otra vez, pero y ahí lo dejo. Entonces me doy cuenta que la señal, la más pequeña, se origina en el origen. Entonces toma el origen como pivote. Más un módulo entero del periodo. El periodo es 4, 4n. Con lo cual, con esto, ya habría batido todas las discontinuidades de ascenso. Terminadas. Continúo yendo por mi función y ahora vengo aquí, ya veo un descenso. Como es descenso, le pongo más. Cuento cuánto he bajado. A ver, 1, 2, 3 unidades. 3. Sumatoria mu t menos. Y voy chequeando todos los descensos, voy dibujando los descensos con color verde y cada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya está, y no hay más. Solo habían habido 2 discontinuidades. 2 discontinuidades de salto. El más cercano al origen lo voy a tomar en 2. También podría tomar en -2, pero si yo evito los signos, me contento con el 2. 2 será mi pivote. Como hay 2 clases de discontinuidades, tienen que haber 2 sumatorias. Derivo y despejo, ya tengo aquí la f'. Esto sale de derivar nomás, entonces lo van a ver con cuidado. Sale esto, cachito. Bien, vamos a hallar los coeficientes alfa sub n y beta sub n de esta f', pero para eso antes tengo que tener que es g'. Pero ya les he dicho que la g' es la f', la f. Esta es la f. Me ayudan, derivan esto, derivada de -1 y derivada de t, en los dominios que ven. 0 y derivada de 1. ¿Ahí está? Entonces esta es la función g, súper sencillita y amena, y la estoy dibujando aquí entonces, aquí está. 0 de -2 a 0 y 1 de 0 a 2. 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera. Ya está. Ahora, ¿las señales cómo son? Ah, ya les enseñé las señales hace un momentito. Porque aquí hay un más, esta señal se dibujaría hacia arriba. Cuando n es 0, se origina en el origen, apuntando arriba. Pues aquí está. En el origen, apuntando arriba. Su ecuación es delta t menos 0. Pare de contar. Todas las otras señales están a distancia un periodo, un periodo, un periodo. Y así. El siguiente tren, por el menos, está apuntando hacia abajo. En el 0, entonces se origina en 2. Y vengo al gráfico, aquí está el 2, la dibujo hacia abajo y con color verde. Y dibujo esta señal en verde cada periodo, cada 4. 1, 2, 3, 4 abajo. 1, 2, 3, 4 abajo. 1, 2, 3, 4 abajo.
Su ecuación es menos 3 delta t menos 2. Menos 3 delta t menos 2. Como ven, dibujar f' cuesta para nada. Con la velocidad que van a tomar después de ejercitar tanto, este método va a ser el preferido por todos, porque es súper simple, ya que no me hace hacer cálculos difíciles, más bien es todo lo contrario. Mover intervalos lo voy a hacer de forma automática. Bien. Ya tengo mi f', ahora voy allá al coeficiente alfa, que siempre se define así. Y entonces voy a integrar de menos 2 a 2. Ay, con la mala suerte que tengo, miren ustedes, en menos 2 hay señal, en 2 también hay señal, pero eso me preocuparé después. Ahora voy a integrar, voy a bajar un poquito el tamaño. Aquí entro ya, aquí la fórmula. Entonces estoy integrando desde menos 2 a 2, aquí así no se ve porque he achicado el tamaño de letra, es menos 2, pero por favor, menos 2 a 2. Ahí voy a integrar la función g', o sea, la 0 y la 1. No debía ni considerar a la 0, pero nomás lo voy a mencionar. Y la señal va a ir desde menos 2 a 2, pero ya les he dicho que en menos 2 hay señal y en 2 hay señal. Eso me dice, tienes que mover el intervalo de integración para las señales. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Recuperaré el tamaño. Aquí voy. Recuerda que esta integral para la g' iba de menos 2 a 2, pero como se hace 0 de menos 2 a 0, integrar de 0 a 2. Y ahí integro la función 1. Miren qué cortísimo es integrar 1. Súper corto y súper fácil. Por un lado. Por otro lado, las señales las voy, aquí estoy moviendo. ¿Cuánto le vas a dar a? Tú decides. Habíamos decidido 1. A ver, veamos si es cierto y si es buena elección. Claro, este es el intervalo menos 2, 2. Lo que estoy señalando. Si mueves una unidad a la derecha, llegas a menos 1, 3. Me fijo que menos 1 no hay señal y en 3 tampoco, entonces es buena elección mover una unidad. 2 no te conviene, porque si el intervalo menos 2 a 2 mueves 2 unidades a la derecha, llegarías a 0, 4. En 0 hay señal, en 4 también. Pésima elección. Por eso es que estamos integrando de menos 1 a 3 y ver la función, ver las señales de menos 1 a 3 es ver las delta t menos 0 y la verde menos 3 delta t menos 2 que se han puesto ya aquí, como estás viendo. Entonces ahora por fin, esta es la forma de evaluar el coeficiente alfa. Perdón. Entonces, estas últimas no son más que evaluaciones. Reemplazo. Esta es la que me ha de costar, aunque no cuesta nada. 1 sobre a, seno, los límites 0, 2. Si reemplazo el 2 se anula, si reemplazo el 0 se anula, entonces ya no debería haber puesto, pero lo he hecho por fines didácticos, o sea que igual se anula. Listo. He distribuido con mucha paciencia el coseno entre las dos señales y se he descompuesto en dos integrales y ahora voy a evaluarlas, porque al haber movido de menos 1 a 3, el origen de las dos señales están dentro del intervalo y solamente voy a reemplazar la función continua en 0, aquí está, sin olvidarme de su constante, y la otra función continua en 2, también aquí está, sin olvidarme de su constante. Bueno, más cuentas, menos cuentas, aquí está el coeficiente y pare de contar. Como ves, súper simple. Yo escribo largo y tedioso, tal vez tú lo haces más cortito. Ve el mismo formato, con el mismo movimiento. Esto para que escribes tanto, no, mira, ya, ánimo. Dale. Dijo que podíamos, si en una señal podíamos elegir el 2 o el menos 2. Si hubiéramos elegido el menos 2, ¿todo hubiera cambiado? ¿En qué? La gráfica, todo. Menos 2, a ver, no te entiendo muy bien de eso de menos 2. En las señales, Inge. Llegué a las señales. ¿Cuál menos 2? Digo Ahorita que yo estoy integrando de menos 2 a 2. Hay que mover a la derecha, ¿no? O a la izquierda. más arriba, Inge dijo, elijan la señal más cercana al origen. Y había dos puntos, el menos 2 y el 2. Y dijo, elijamos el Sí. 2. Ya te entiendo. Sí, Sí, claro. Pues, lo separa. Sí, yo elijo el más cercano al origen y como tú dices, hay dos. Esta o esta otra. Pero el origen de esta es
positivo y el origen de esta sería negativo. Entonces la fórmula aquí de esta sería menos 3 delta t menos menos 2. Pero a veces yo he visto por la experiencia que el estudiante, si no le puede, ese menos que va a poner aquí le puede traer problemas en lo que siga, porque se va a olvidar que el coseno es par o que el seno es impar, y ese signito me va a conflictuar a mí, porque voy a decir, pucha, se ha confundido con el signo menos. Pero ¿por qué tomamos el negativo si tomando el positivo les haría lo mismo? Entonces, por eso yo siempre les aconsejo que cuando tengan dos señales exactas al origen, equidistantes diría, váyanse con el positivo. Con el negativo me sale lo mismo, pero tengo que ser consciente de que si tomo negativo, usaré bien mis reglas de signos, menos, menos o más de menos. Y es ahí donde a veces uno se equivoca y, bueno, pues, ¿qué puedo hacer luego, no? Y yo me conflictúo porque digo, ay, un signo es equivocado. ¿Le perdono? No, no, ves, ya entro en conflictos. Si esa ha sido tu pregunta, esa es la respuesta. ¿Está bien? Dije, en cosenos no afectaría, en senos sí afectaría la cosa, ¿o no? Claro, claro. Pero va a dar lo mismo. En otras palabras, yo tomé esta señal y hice mis cálculos con esta. Pero si tú quieres, tú tomas esta y haces lo mismo de tus cálculos. Y al final vamos a los dos llegar a lo mismo. Bien sería que pruebes, vas a ver y dices, ah, es cierto, tienes razón. Pero hay que probar. Yo ya lo hice, por eso les digo con tanta seguridad. Ya, continuando, beta voy a resolver igualito, todo igualito. El integral del seno es el coseno, aquí estoy con su signo, y aquí las evaluaciones, se anula 0, seno de 0, 0, seno de n pi 0, salió beta. Tengo aquí arriba tenía alfa, aquí tengo beta, plazo, donde reemplazo, aquí está, ahí reemplazamos, despejamos beta, perdón, b sub n, a sub n, ya tengo la serie hecha, de más complicada. ¿Cuánto me ha costado? Nada, es un despeje, porque el cálculo, este ha sido el más difícil, ya que estos son reemplazos. Entonces, por eso este método es tan bueno. A sub 0 siempre es por integración, eso no cambia. Y la serie está terminada. La graficamos. Esta debe ser foto. Foto. Este gráfico es el que teníamos al principio, ¿no? Es que está este. Señal de que hemos hecho bien. Por si acaso llega a 2, ¿ah? Aquí también llegaba a 2. 1, 2. 1, 2. Y así es el método. Como pueden ver, es un método muy bonito, muy dinámico, que a todos nos sienta muy bien, nos cae muy bien. Otro, donde ahora voy a meter una curva un poquito más difícil y a ver cómo nos va. A ver, hallar por diferenciación la serie de este pulso. Bueno, de menos 3 a menos 1, aquí donde estoy ahorita, menos 3 a menos 1, dibujo este segmento verde. Desde menos 1 a 1, esta. Entonces, el segmento, la parábola, el segmento, la parábola, el segmento, la parábola, así, este es el impulso. Periódica con periodo 4. Esto no es par, no es impar, no es medio, no es nada, ninguna simetría. O sea, el tema 2 aquí no lo voy a utilizar. Lo único que podría utilizar es el tema 1. Pero si utilizo el tema 1, es decir, el alfa sub n, perdón, el a sub n y el b sub n, como me han enseñado en el tema 1, tendría que resolver 4 integrales cos, ¿no? El coseno por menos t, coseno por 1, coseno t cuadrado, coseno por 1. 4 integrales. Con beta, otras 4, ya son 8. Con a sub 0, otras 4 más, ya son 12 integrales. En esas 12 integrales van a haber t cos y cuadrado cos. Y eso no va a ser tan cortito. Pero de poder, se puede. Pero ya sabes, te va a esperar 8 integrales. Y hay que hacer evaluaciones y demás. Eso cuesta un poquito. ¿Por qué cuesta? Por la t cuadrada. Ahora vamos a ver qué le hace el método de la diferenciación a este pulso, que por su forma es nomás complicadito. Así que es facilito, no es. ¿Qué hacemos? Evitamos las discontinuidades. Uno dice, pero solo hay una discontinuidad más. Como hay una, entonces hay que poner una sumatoria, ¿no? Pues veamos. Voy por la función
Ojo que esto es de periodo 4. Que aquí hay una discontinuidad. Vengo, discontinuidad, vengo, discontinuidad, discontinuidad. Todo el tiempo discontinuidad hacia arriba. Y es la única. Solo que aquí no he dibujado. Podría haber puesto una flechita, pero ya no quise poner seguramente por tiempo. Entonces hay una discontinuidad de ascenso. Cuando es de ascenso, yo le pongo menos. Mido cuánto subo desde este punto a aquel. A ver, cuento 2 unidades. Por eso es 2. Suma mu t menos el pivote. ¿Dónde ocurre la primera discontinuidad? En 1. La otra en -3. Estas son las más cercanas al origen. El 1 y el -3. El más pequeño es el 1. Por eso lo tomo al 1. Ya está. Y nada más. Con esto he suprimido la única discontinuidad del ejercicio que había sido de ascenso. O sea, el ejercicio es esto. Nada más, nada más. Derivamos y despejamos. Ahora ya no he derivado, ahora ya he derivado y he despejado todo de una vez, de un solo golpe. Ahí está. Ustedes revisan, está bien hecho, porque la sumatoria se pasó al otro miembro al despejar, con signo cambiado, y la mu se derivó como delta. Igualito todo, fácil. Como siempre, tengo que yo dibujar la f'. Para dibujar la f' necesito dibujar la g'. ¿Qué es la g'? Es la f'. ¿Qué es la f'? Bueno, esta era la f. Derivo esto con respecto de t menos 1. Mira cómo esta curva se cambia por el menos 1. Cortito y facilito, comparado con el menos t más 1. Derivo la parábola. Esta parábola es tediosa de integrar. Su derivada sería 2t. Mira qué cortita y bonita se ha hecho. Esta función es mucho más económica de resolver que esta. ¿Sí o no? Clarito, que claro que sí. Ahí está el método, ahí está la ventaja de derivar. Bueno, entonces ya tengo, y en sus dominios, ¿no? Y el periodo se hereda. Hay un teorema que dice que si una función es periódica, su derivada también es periódica. Se puede demostrar eso. Y está en el libro, en algún lugar demostrado. Entonces voy a dibujar la función g y el único tren. Así de sencillito. Entonces hagámoslo. Menos 1, entonces aquí estoy dibujando menos 1 desde menos 3 hasta menos 1. Esta función en rojo es la función menos 1. Desde menos 3 hasta menos 1. La 2t es esta recta diagonal que se la dibuja desde menos 1 a 1. Entonces la función g' es la roja y la diagonal. La roja, la diagonal, la roja, la diagonal, la diagonal y la roja. Hasta ahí sería eso. 1. ¿Cómo dibujas el tren? Ya te he enseñado que para dibujar el tren, tú te fijas el signo del coeficiente positivo, entonces hacia arriba. ¿Dónde se origina? En 1, porque el n lo voy al 1, aquí está el 1, lo dibujo para arriba, y la ecuación sería 2 delta t menos 1. Como esta es una función periódica con periodo 4, esta señal la dibujo cada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así puedo poner tantos como quiera. Pero hasta el momento, este es el gráfico de la f', que es una función mucho más chiquita que la original, que era una parábola y una recta, ¿no? Bien. Que ninguno tenga más ambición y diga, ¿y si derivo otra vez? No, no, no. Porque el algoritmo te dice así. Si tienes una función con por lo menos una discontinuidad, una sola vez se deriva y pare de contar. No te dice que derives hasta que te canses, ¿no? Cuidado que alguien haga eso. El algoritmo es bien claro. Y le digo esto porque alguna vez uno ha derivado varias veces creyendo simplificar y más bien, mira, tiene su función que tiene algunas discontinuidades. ¿Qué haces? Una sola vez, f', no dice haga una segunda o una tercera, una sola vez. Y hay el coeficiente alfa de esa una vez derivada. Cuidado con eso. A veces la misión nos va a tentar, ¿no? Ay, aquí estábamos. Bien, entonces ya he dibujado, aquí está mi función, f', y ahora voy a hallar los coeficientes. El periodo es 4. Integra, como siempre, de menos 2 a 2. Y esta vez sí que me acompaña la suerte para las señales. ¿Por qué? Miren todos, este es el punto, está mi cursor. ¿Aquí hay señal? Pues no. Y en 2 positivo, ¿hay señal? Tampoco. O sea, el intervalo de integración no se mueve ahora. Para las señales, el intervalo de integración no se tiene que desplazar con nada, ni con un medio, ni con uno, no se necesita. El intervalo se desplaza cuando hay señales en los extremos
de integración. En mi intervalo de integración actual, menos 2, 2, no hay, no tengo por qué mover nada. Y no voy a mover nada. Y procedo a integrar nomás. Vamos a la obra. Hagámoslo. Bueno, aquí me queda un poquito de espacio. No me va a dejar el, creo. A ver si puedo mover. No me deja tampoco. No me deja. Bueno, ahí queda. Voy aquí. Voy a mover para que vean. De menos 2 a 2. Y todo aquello. Todo esto. Pero mi gráfico se ha perdido. Entonces debe acompañarme el gráfico. Y prefiero el gráfico de Chicar. Ahora sí. Bien. Voy a integrar la función G'. Es decir, el segmento y la diagonal. Voy a hacer eso. Miren cómo lo hago. De menos 2 a 2. De menos 2 a menos 1. Este segmentito menos 1. Aquí está. Integrando. De 2 a menos 1. La función menos 1 constante. Esta. Sigo yendo ahora de menos 1 a 1. Esta diagonal. De menos 1, la diagonal tiene por ecuación 2t. Y por último, de 1 a 2, el segmentito 1. Entonces estas tres cuentas corresponden a la G', a la roja y la diagonal. Listo. La señal nomás va de menos 2 a 2 sin mover nada. Y de menos 2 hago lectura de esta única señal, cuya fórmula es 2 delta t menos 1. Entonces el origen es 1 y está entre los dos extremos de integración. Lo único que hacer es reemplazar el 1 aquí. Entonces esta integral no me va a costar nada. La integral del coseno tampoco es costosa. La t-cos puede ser un poquito, pero si ha de haber una dificultad aquí, es más simple que lo original. Continuamos. La integral del cos, ya tú sabes cómo. La integral del cos se repite. La integral de t-cos está en el corchete y la evaluación se ha hecho. Por eso en lugar de t estoy reemplazando el 1 y aquí está eso. Ya está. Ese sí es el cálculo. Ahora aquí obviamente es álgebra, ¿no? Y lo que voy a hacer es emplazar el límite superior menos el límite inferior, lo que salga, lo que se ve se anota. Y igualito, cansado, esto ya no les explicaré porque ya estoy cansado. Desemplazo nomás, igualito desemplazo. Simplificamos. Aquí tengo mi coeficiente. Cuidado que alguno venga y diga, esto es 0. No, ¿por qué 0? Es 0 si n es impar. Bueno, pero acaso estamos con un pulso que es media onda, cuarto de onda par, cuarto de onda impar, nada de eso se ha dado, ¿no? Entonces no me digas que esto es 0. Cuidado que se te ocurra. Uno puede decir que me confundí, no te confundas, pues porque no estamos en el tema 2. No estamos con esas simetrías. Podría darse la simetría si se diese de acuerdo, pero ahora no se ha dado, entonces que no piense así. Para beta, repito el cálculo anterior. Con seno, seno, seno y seno. Integras nomás. Ya sabes que aquí hay que reemplazar la señal 1. Se ha reemplazado. Han habido cuentas que ya no voy a explicar. Se les voy a dejar a ustedes para que lo vean. Y salió beta. Aquí arriba está alfa y aquí está beta. Aquí están las fórmulas de comparación. Espejo B sub n, A sub n, con cuidado. Y mira cómo te sale A sub n. ¿Cómo te sale B sub n? Esto mismo coeficiente habrías obtenido con el tema 1. Pero te hubiera costado. Mira, si así nomás está saliendo en antes cosas, con el tema 1 ya te hubiera costado un poquito más. A sub 0 sale por integración de la forma usual. Y integrando. Y hasta A sub 0 había sido un poquito costoso. La función no es fácil, la parábola. Y tengo entonces la serie de Fourier terminada. Es larita. Hasta aquí es. Empieza aquí y termina hasta aquí. La hemos dibujado en el Scientific. Y miren ustedes, me aparece la parábola, la discontinuidad, el segmentito. La parábola, discontinuidad del segmentito. Esta es una foto, ¿sí? Corresponde al gráfico que teníamos al principio. Esto. Miren, es una parábola, una diagonal, una parábola, una diagonal, una parábola. La diagonal llega a 4. Ojo, este es lo mismo. Fíjate que llega a 4. La diagonal, la parábola, la diagonal, la parábola. Así. Obviamente aquí el gráfico es muy pobre, tal vez porque la sumatoria la hice con pocos sumandos, le he puesto muchos puntos, pero que aparezca esto
Ya es un inicio de que fabuloso, te ha salido bien. Costó un poquito, pero si no hubiéramos hecho esto, hubiera costado mucho más. Y algún rato que tengamos tiempo, vamos a ir al tema 1 y voy a ver ahí un ejercicio que haya costado, ¿no? Un ejercicio que haya yo integrado con una t cuadrado y que diga, uy, mire, ¿cuánto ha costado? Los hallamos, pero ahora usando el tema 3. Y comparamos luego y decimos, a ver, ahora, ¿cómo es? Y probamos, ¿no? Bueno, hasta aquí que llegue la clase y mañana continuamos. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Inge, disculpe, tengo una duda. Ya, En F', ¿podría ir al gráfico, por favor? F', ya. Ahí, en el intervalo que está desde -2 a 2 en el gráfico, Ya, hay un pulso que está hacia arriba, que es 2 delta T-1. Y cerca menos -2 uno, ajá. no habría uno que va hacia abajo, o sea, desde -1 hasta el punto de la recta, en -2 cerca. Ahí no habría un pulso que va hacia ¿Tú crees abajo. que hay otra señal aparte de esta? Sí. No, ¿por qué no? Fíjate, pues te voy a explicar. Aquí está. Fíjate, mira, hay un solo pulso. Mira, hay Ah, uno solo. sí, Si aquí hubiese cierto. habido otra sumatoria, ¿no es cierto? Entonces hubiera dicho, es que hay otra señal. Y si hubiera tenido un coeficiente negativo hacia abajo, pero en este caso hay una sola discontinuidad y aquí ha habido un solo tren, no hay dos. Entonces hay un solo gráfico hacia arriba. Nada más. Ah, ya, perfecto, Inge, gracias. No es nada. ¿Quién más quiere preguntarme algo? ¿Alguna duda de alguno o de alguna? Bueno, todas las dudas que ustedes tengan con los ejercicios que siguen, que son básicos, voy a absolverlas, todas. Solo hay que tener tiempo y escuchar todo lo que aquí se diga y van a ver, miren esta función, qué pesadita, pero mañana la vemos. Muy bien, esto lo estoy guardando con fecha 7, correcto, guardar. Muy bien, hasta mañana, jóvenes y señoritas, que estén muy bien. Mañana un solo Meet voy a abrir porque están viendo muy poca gente, he sumado los 2 Meets, no llega a 100, o sea que seguimos más con un Meet ahora. Siempre pasa, al principio hay muchos que quieren estar en la clase, después ya no hay tantos y al final somos menos que 100, o sea que seguimos normal. Muy bien, hasta mañana entonces a todos y a todas. Ya, Inge. Hasta mañana, No, hasta mañana. Hasta luego, Inge.